Faltan 3 meses para el examen inmortal. 2 hijos, un valle, una secta de la espada. Y en las sectas de élite muestran su poder divino. 9 montañas, 8 cuevas, 5 palacios inmortales. En las sectas cineras dominan a los héroes. ¿Quién puede competir en los 4 reinos de montaña y río? Objetivo, la gran secta inmortal Jinbei. ¡Silencio! No celebren tan pronto. Requisitos de inscripción para este examen inmortal. Poder espiritual, 120 puntos. La cuota de inscripción es de 10.000 monedas espirituales. Mejor consíganlas cuanto antes. Recién salido del salón de exámenes. Ahora me meten en el examen inmortal del mundo de cultivo. Y sigo siendo un vago arruinado y un perdedor pobre. Ni siquiera califico para inscribirme. Gordo, alto ahí. ¿Cómo te llamas? Espera. ¿Qué fue lo que gritó? Mi nombre es Gabe. ¡Caramba! Esto es una variante del inglés. Grasiento. ¿Cómo te atreves a venderme un manual de espada falso y estafarme? Joven maestro Ryan, este es realmente un manual secreto antiguo. No te estoy mintiendo. Todavía intentas salir con la tuya. Tu maldito libro dice poder espiritual completo, carga directa. Pero tu espada voladora falló por completo. Dejo completamente pelada la grulla del lado. Hoy seguro que te llevas una paliza. Si va a caer, toma esto. Gansos, gansos, gansos. Con fuego, cantan al cielo. Vuelvo enseguida. Guay también hay chino. El ambiente de este mundo de cultivo es absolutamente alucinante. Función lineal. Y si tipo falló, quizás calculó mal la intersección. Este mundo de cultivo, lo que estudio son chino, matemáticas e inglés. Y casualidad, acabo de entregar mi examen. Estoy en racha. Tengo dominadas las leyes de las matemáticas y la física, ya que el conocimiento es poder. Sin duda entraré en las mejores universidades. Oh, Dios mío. Otro enloquecido. No te hagas ilusiones todavía. La tarea urgente es aumentar el poder espiritual. Guay gana dinero. ¿Qué rayos? Este gordo es un profesional vendiendo libros y recibiendo golpes. Claramente es un estafador experimentado. Solo úsalo para tantear la situación. Ganemos algo de dinero monetizando el conocimiento. Deja de hacerte el muerto. Y cosine kx plus 1. El intercepto no está en cero. No es de extrañar que se desvíe. Combi es cero. Ahora sí es un aumento en intercepto. ¡Caramba! ¡Increíble! ¿En qué puedo ayudarte, hermano? Solo preguntando. ¿Tienes alguna idea para dinero rápido? También hay una forma de aumentar la energía espiritual. De hecho, hay un negocio lucrativo. ¿Estás familiarizado con ello? El arte de la transformación de materiales. ¿Qué diablos es eso? Es un nombre abreviado. Arte de transmutación. Esto es desperdicio de la fábrica de líquido espiritual. Vale le cuesta 300 monedas espirituales. Pero si podemos purificarlo en un producto auténtico usando el arte de transmutación. Este frasquito cuesta 3.000. Y he estado deseando probarlo, pero no tengo el toque. Hermano, esto puede hacernos ricos. Voy a aumentar tu energía espiritual. Luego es lograrlo. Repartimos las ganancias al 70-30. Tú te llevas el 70. Yo el 30. Trato hecho. Purifica la mezcla mediante destilación. Han comido. Equipo de laboratorio. Aquí tienes. El sabor es aceptable.
Solo un poco de adherencia en el vidrio. Santo cielo. Caridad superior. Líquido espiritual supremo. Hemos dado con el tesoro. Poción milagrosa para aprobar exámenes. Una botella abajo. Agudiza tu mente. 2 botellas abajo. Y nadarás en la gloria de la Ivy League. Solo 998 pavos. Reclama tu legendario clan inmortal. Otro charlatán vendiendo aceite de serpiente. ¿Alguien se identifica, colega? Siento el poder espiritual fluyendo por mí. Es una locura. Demo 10 botellas más. ¡Caramba! No puede ser. Es verdad. Yo también quiero 10. Ha pasado un mes. Tronco. Somos tan pobres que solo nos queda dinero. Ahora entra en Kingway. Necesitas al menos 180 de poder espiritual. Lavo 3 días atascado en 150. ¡Qué fastidio! Yo también estuve atascado 6 meses. Entonces, de la nada, logré avanzar. Ahora ya estoy en 164. Tienes más de 160. Con esa puntuación, no entrarás en Zenith o Apex. Al menos puedes entrar en una secta Apex. No, ¿por qué no pruebas el examen de la secta inmortal? La secta inmortal no es una escuela. Es una picadora de carne. Cuanto más alto el nivel, más peligroso es. 2 de mis amigos de la infancia entraron en una secta de élite y en medio año estaban muertos. Le tengo miedo a la muerte. Paso de ese tipo de emoción. La tasa de mortalidad al ir a la escuela es muy alta. Luchas internas entre facciones dentro de la secta o la secta celestial esconde algo turbio. Ya nos preocuparemos cuando llegue el momento. ¿No tienes alguna pista sobre cómo avanzar? Oí que hay una academia clandestina. Puede que ellos tengan una solución. ¡Santo cielo! ¡Una academia clandestina! Hasta el mundo de la cultivación está aplicando la política de reducción de carga. Vamos a echar un vistazo. Seguro que es este lugar. Confía en mí. Es aquí. Honrados invitados, bienvenidos al pabellón Brisa Primavera. Lo de siempre hoy. O la especialidad. Déjate de rollos. No me vengas con esas. Lo de siempre. Lo iba a cambiar. Lo va a permanecer. El signo depende del cuadrante, así que son dioses del examen. Respeto. Disculpen mi error. Ustedes dos, por favor, pasen. Vaya, una academia escondida en un sitio así. Eres increíble. ¿Les gustaría inscribirse? Presente en nuestro campamento de preparación para el examen inmortal. 3 años. Listo para sectas de élite. 5 años. Rumbo a sectas cumbres. Míralo. La energía espiritual de mi amigo Liam está estancada en 150. El examen inmortal está a la vuelta de la esquina. ¿Hay alguna forma de ayudarlo a avanzar rápido? Joven amigo, tienes potencial de candidato para sectas cumbres. Mantén un perfil bajo. Solo dime sí o no. Ya, güey. ¡Claro que sí! Pero habrá un montón de pequeños dolores. Un montón de pequeños dolores. ¡Qué pluma! Los cultivadores somos firmes en nuestro corazón del Dao. ¿Desde cuándo tememos al dolor? ¡Vamos! Espera. ¿Esto es realmente confiable? No te preocupes. Mi innovador método de terapia eléctrica, diseñado específicamente para desbloquear la energía espiritual, en realidad es para luchar contra bestias espirituales. Este es para golpear personas. No. Es para luchar contra bestias espirituales. Maestro, tu acuya no parece un método de avance adecuado. Espera, no te apresures. Primera etapa. Introduciendo el suero.
un poco entumecido. Aumenta la potencia. Hermano mío, tu cabello está a punto de despegar. Extraño. Parece que este truco no funciona contigo. ¿Qué dijiste? No funcionó. Electrocutaste a mi hermano Liam y lo convertiste en pollo asado. Y dices que no funcionó. ¡Devuélveme mi dinero! Yo, tu viejo, tengo un presentimiento. Liam, tengo una pregunta para ti. Dada la función fx igual a log x más ax, Si hay dos números reales positivos que satisfacen la ecuación, encuentra el rango de A. Resta las dos ecuaciones. Por lo tanto, a lnx1 menos lnx más x1 可可 x rango de 0 a r. Así es. Eso es todo. No te falta talento. Sabes demasiado. Así que no he logrado un avance. Es porque he leído demasiados libros. Aquí es donde innumerables molinos antiguos encontraron su fin. Bomba antigua de Huanggang. y su interior forma un mundo propio. Es un sitio sagrado especializado en romper barreras cognitivas y superar estancamientos. Siempre que salgas con vida, definitivamente romperás tu estancamiento. Suena bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que dentro hay solo un poco peligroso. Todavía puedo estudiar. Ayúdame a levantarme. ¿Oíste eso? Los que no lograron salir están todos obsesionados adentro. Hermano Liam, aún vas a entrar. Acabo de salir del salón del examen inmortal. Ahora estoy en la cima del conocimiento. Y esquivaré su ataque. Antoine, ya que estamos aquí, no podemos perder la oportunidad de ver cómo es ese compañero mayor. De mi modo, yo también voy. Si trae aquí, voy a seguir esto contigo. Este reino secreto hasta tiene su propio campo gravitatorio. Hasta te equivocaste en el punto decimal. Estos problemas de mala calidad no pueden conmigo. Expansión de dominio. A corregirlo. La aceleración gravitatoria G es igual a 9 y 8 metros por segundo al cuadrado. Hermano Liam, tu dominio es demasiado poderoso. Solo cosas básicas. No hace falta hype. Vamos, sigue avanzando. Cambios impares. Pares se mantienen. El signo depende del estado de ánimo. Depende del estado de ánimo. El genio se obsesiona. Aquí se convierte en el fantasma de un estudiante repetidor. Nadie se escapa. Todos deben quedarse y repetir el año. Prueba de close en inglés. Bloqueo de contexto. Fantasma de respuestas incorrectas. Y es solo regular. Hasta los demonios y monstruos se atreven a perturbar mi corazón del Dao. ¡Toma esto! ¡Talismán de palabra! Antorrenti cae desde 3000 pies. Como si la Vía Láctea hubiera caído de mi ¡Madre mía! Hermano Liam. Mi poder espiritual ahora es de 165. Este lugar es una zona de subida de nivel. El cuello de botella se está aflojando. Útil. Ahora, estimados mayores, ayúdenme en mi cultivo. ¡Tú! ¡Fuera! ¿Acaso no ves? Las aguas del río amarillo descienden del cielo, corriendo hacia el mar, nunca regresan, encendiendo una cinta de magnesio, una luz ardiente los exorcistas. Poder espiritual, 778. Este lugar es increíblemente genial. Hacia ahí. Estoy a punto de hacer un avance. Las áreas exteriores están listas. Vamos. Echemos un vistazo a la parte más profunda.
Y la cima de los inmortales. Desafiando al mundo. Donde yo gane, estoy. Ahí está el cielo. Esto es demasiado llamativo. No funcionará. Tendré que fingir también. No puedo quedarme atrás en presencia. Hoy destrozaré tu cielo. Genio, me gusta. Y si no podemos vencerlos. Entonces se convertirán en los espíritus vengativos de estudiantes repetidores. Ven a pelear conmigo. Soy Zay, soberano supremo del Dao. Antes de mi fin predestinado, fusioné mi carne con el Dao para suprimir aquí el resentimiento del cielo Dao. El resentimiento del cielo Dao en este lugar se convirtió en una regla. Vénseme al mismo nivel de cultivo. O no podrás pasar este nivel. Desafío comienza. Mi turno. Hechizo de Grace. Completa el espacio en blanco. Acción misteriosa. Todo espectáculo. Sin acción. Desvelo. Ultra oscuro. Un puñetazo destrozó el espacio en blanco. Deportista extremo. 接铁如， Matriz numérica Y=30. 国际的新的世界。 Acercándose al infinito. Nunca intersectar. A enfocarse en un solo punto. A alcanzar el cenit. Perforación de meteorito definitiva. ¡Maldición! Este estudiante deportista dice demasiado loco. Aún no termina. El calentamiento ha terminado. La prueba de condición física ha comenzado.很rápido。 Sin importar tus innumerables ataques. Los aplastaré con pura fuerza. No eres más que un mero mortal nacido en una era sin mí. Los estudiantes deportistas son los más fuertes. Ahora lo entiendo. Ah, ya veo. Hermano Liam, ¿qué crees que sabes ahora? Cúbreme un momento. Estoy a punto de liberar mi máximo poder. 10 golpes suyo. Combinaba física y biología. Teorema del momento. Liberación de energía ATP. Integración interdisciplinaria. Yo también puedo. Según el autor, ¿cuál es la idea principal? Mancha de limpieza, contención de zona, muro de defensa de la imagen. Ante el poder absoluto, tu vocabulario no significa nada. Lástima que no sean más que hormigas. Aún no eres lo suficientemente fuerte. He completado mi tarea. El bosque infinito deja caer sus hojas. Lluvia tras lluvia. En la interminable río blanco rueda. Fuerza centrípeta. Restricción de movimientos. Habilidad interdisciplinaria. Presión de agua centrípeta. Camino extremo. Cañón de aire llameante explosivo. En tan poco tiempo. Realmente dominaste la habilidad interdisciplinaria. Realmente me impresionas, chico. Teorema del momento. Liberación de energía ATP. Te aplastaré de frente. Vamos, dale.
Incluso el Dao mismo está pulverizado. Espera un momento. Tengo a Evan de mi lado. Más te vale ser realmente matar. ¡Bien hecho! A través de las eras interminables, y nombraría el más fuerte. Nunca imaginé que al romper el cuello de botella, subiría directamente hasta 199 de un tirón. Chu. Esta vez todo es gracias a ti. Pensé que estaba muerto. ¿Está bien? Déjalo. Dilla de Setan Kushi. Vámonos. Hoy es el gran día del examen inmortal. Parece que están acabados ahí dentro. Y es una lástima perder dos talentos prometedores. No solo sobreviviste y saliste con vida. Mira esta fluctuación de energía espiritual. ¿Tomaste píldoras inmortales ahí dentro? No, ahora no es el momento para eso. ¡Apúrense al salón de examen! El examen inmortal comienza en media hora. Solo media hora. Pero adentro han pasado 7 horas. Mientras afuera han pasado 2 meses. El flujo temporal de este reino secreto es una trampa. Oye, gordo, deja de mirar boquiabierto y muévete. La barrera se sellará en 1 minuto. Repito, solo queda 1 minuto. ¡Vamos! ¡Tenemos que lograrlo! Mis disculpas por la espera a todos. Me llevo el primer lugar. Cada año en el examen celestial, algunos siempre se cuelan en el último minuto. Hablan con arrogancia. Uno más fuerte que el otro. Ya veo. Son gusanos en un pozo negro. Nada más que gusanos. Exactamente. Ustedes dos olvidaron sus boletos de examen en casa, ¿verdad? ¿Qué? Esperando a que su papá los traiga volando en una espada. ¡Silencio! Quítate esa sonrisa burlona de la cara. ¡Qué indignante! Escuchen todos. Primera ronda del examen inmortal. Prueba de poder espiritual. ¡Comienza! Tras largos años. ¿Tienes idea de lo que han sido estos 3 años para mí? Estateando de noche a amanecer, día tras día. Estaba tan atrapado en la competencia que perdí mi corazón del Dao, gimado hasta el último ápice de mi potencial inmortal. Ahora es todo o nada. Voy a darlo todo. Justo hoy. ¡Rayos! Estos tipos de la escuela secundaria English Shui son bestias totales. Si dice que hasta estudian para el examen inmortal de 5 años cuando van al baño. Hay las pruebas de simulación de 3 años. Entrenan a los cultivadores como si fueran hombres. O a los cultivadores como bestias. ¿Sí? Es increíblemente despiadado. Este año solo hay 5 plazas para las academias Zenith y Apex. Why su escuela se las va a llevar todas otra vez. Vaya, esas ojeras son ridículas. Compitan conmigo en potencial inmortal.
El dinero es el mayor potencial inmortal. Tú quemas a las 7 de medianoche y te levantas antes del amanecer. Yo solo pago para cambiar el destino celestial. Reos. ¿Quién es él? Nunca lo había visto antes. Ahora lo recuerdo. No eres de la familia Wang del dominio Tianjin. Esto es imigración del examen inmortal. Eso es trampa. ¿Y qué? El examen inmortal se trata de influencia. Se trata de antecedentes familiares. Además, me convertí en residente de los 4 reinos de montañas y ríos hace 3 días, certificado por el Dao Celestial. Todos los papeles están en orden. Si no te gusta, dile a tu padre que compre uno también. Es una mansión cueva del distrito escolar. ¡Eres un sinvergüenza! El examinador Alan estaba drogado. Manipuló el examen para obtener un pase de migración. Esto es injusto. Por favor, debes hacernos justicia. Rogamos al examinador que sea justo. Rogamos al examinador que sea justo. Examinador Alan. Las cotas de este año de Zenith Apex. Nuestro chico las tomará. Esos animales de abajo hacen demasiado ruido. Por favor, baja y encárgate de ello. Claro, no hay problema. ¡Silencio! Tras mi verificación personal como examinador, Todas las acciones tomadas por estos 5 estudiantes son completamente razonables, lógicas y conforme a las reglas. recinto sagrado del examen. ¿Quién se atreva a interrumpir la sala de examen alegando injusticia? Será descalificado en el acto. Entendido. Trampa. Pura trampa. Hemos sudado sangre entrenando durante 3 años. ¿Qué significa eso para ellos? Lo que más me gusta. Y es decir que no a gente engreída como tú. Ya verás. Espera, 199. Así que el chico de las cartas realmente tiene talento. Val Jace apenas sacó 190 incluso con drogas. Él realmente obtuvo 199. ¡Qué talento! Absolutamente increíble. ¿Quién dijo que es solo un chico de las cartas? Claramente es un señor inmortal reencarnado. La región de las 4 montañas está a punto de ver un prodigio una vez en un siglo. Ao Final del camino celestial. ¿Quién se atreve a reclamarlo así? Todo tu dinero y elixires no valen nada. Los prometidos necios levantan tormentas. Palidecen ante un solo pensamiento mío. Cuando se trata de poder abrumador, todo tu dinero no puede hacerte más que un principiante. Un lugar así puede generar un monstruo de nivel 99. Primera etapa, pura suerte. Para la segunda etapa, el señor Cole ya tiene la chuleta. No puedo esperar a verte destrozado. ¡Silencio! El camino de la cultivación. El poder espiritual ciertamente es importante, pero sin perspicacia no puedes alcanzar el gran camino. La segunda etapa del examen inmortal. Prueba de perspicacia. Aquellos que han terminado la prueba de poder espiritual, vengan a resolver estos problemas. Soy de la escuela secundaria Han Shu. Nunca he sido segundo de nadie. Factorización. Escríbeme el teorema de Pitágoras y la maldición Yin de En Shui. Un montón de paludos. Incluso antes de que yo naciera, mi papá contrató a 3000 tutores para que recitara la tabla periódica y los 300 poemas dan todos los días para mi educación prenatal. Y es más, ya me he memorizado las respuestas. ¿Con qué piensas enfrentarte a mí? Problemas de práctica. ¿Acaso te das cuenta del peso que lleva un graduado de secundaria superior? Están locos.
Todos ellos. El Tiangang negro de resentimiento de Han Yushui. El resplandor dorado del poder del dinero del dominio Tianjin. Espera. ¿Y qué es esta luz blanca? Con solo recitarlo en voz alta, puedo sentir mi energía espiritual aumentando. Te impresionas fácilmente. Mi hermano Liam es el legendario prodigio de los exámenes. Esto solo se puede desbloquear dominando las 6 materias. El dominio del examen de Ultra Instinto, también conocido como Ultra Instinto Hao, resuelve problemas usando la memoria muscular. Ni siquiera necesita pensar. Ya está dando todo. Sus manos son más rápidas que su cerebro. Así que este es el legendario as de los exámenes. ¡Eso es aterrador! ¡Eso es aterrador! Intrigando. No solo iba en la página 2 cuando ella entregó su examen. Su velocidad de mano es increíble. No puede ser. Ni yo puedo escribir respuestas de memoria tan rápido. ¿Es este tipo la reencarnación de una impresora? Para un examen tan fácil, pasará un segundo extra pensando. Es un insulto a 9 años de educación obligatoria. Leyenda absoluta. Su ambición está por las nubes. Al presentar el examen, Hao pone en su lugar a esos tramposos desgraciados. Es más que solo darles una lección. Su velocidad de mano es tan increíble que la hoja de respuestas echa uno. Y es el jefe de la sala de examen que domina completamente a sus compañeros. ¡Maldición! Este chico es demasiado ridículo. No, tenemos que bajarle los humos. Ha pasado menos del 10% del tiempo del examen. Ya un examinado ha terminado y entregado el papel. Esta acción activó el mecanismo oculto del examen impar. Y nombre del examinador jefe convocó la arena del examen extra. Esta arena contiene 3 preguntas extra. Puedes ganar puntos extra. Liam, ¿te atreves a aceptar? ¿Por qué no lo haría? ¡Que venga! ¡Tonto! ¡Caíste en la trampa! Las preguntas extra en realidad evalúan habilidades interdisciplinarias a lo largo de la historia. Un prodigio que domina la integración interdisciplinaria en la etapa de refinamiento de Ki. Y es extremadamente raro. Responder mal resultará contraproducente y destrozará tu mente. Liam te destruirá aquí mismo. A los joven maestro Jace tiene asegurada la victoria en el tercer nivel. Hay algunos pollos y conejos en una jaula. Hay 35 cabezas y 94 patas. Pregunta, ¿cuántos pollos y conejos hay respectivamente? ¿De qué se trata esto? Ni siquiera entiendo el problema. Se trata de pollos y conejos y sus patas o algo así. No, lo está leyendo demasiado rápido. La versión en inglés del problema del pollo y el conejo en la misma jaula. Liam, ¿con qué te estás protegiendo? Que el número de pollos sea X. Conejos sea Y. X más Y es igual a 35. 2X más 4 ya es 4. Así que hay 23 pollos y 12 conejos. Respuesta correcta. Más 10 puntos. ¡Este es el verdadero poder de un prodigio para los exámenes! No puede ser. ¡Absolutamente imposible! Debe haberse memorizado las preguntas de antemano. Pura y simple suerte del todo. Faltan 2 más. La verdadera pesadilla. El verdadero desafío comienza ahora. No hay manera de que aciertes esta. El sol naciente es tan grande como un toldo de carroza. Y al mediodía parece un plato. Al amanecer se siente fresco y frío. Al mediodía es como meter la mano en agua caliente. Por favor, explica la física detrás de esto. Ese desgraciado está presumiendo al responder preguntas allí. Pues nosotros estamos sufriendo por eso también. ¡Maldita sea! ¡Hace frío! ¡Tanto frío! ¿Qué es eso de un toldo de carroza y agua caliente? No entiendo ni una palabra. Tampoco sé esta. La física detrás de las palabras. Veamos cómo manejas esta. El sol al amanecer es tan grande como un toldo de carroza. Eso es una ilusión óptica. El horizonte como referencia crea una ilusión de agrandamiento. En realidad,
El sol es del mismo tamaño por la mañana y al mediodía. El sol al mediodía se siente como sumergirse en sopa caliente. Esto se debe a la radiación térmica y la acumulación de calor en el suelo. Al mediodía, el sol está directamente sobre la cabeza. La radiación está en su punto más fuerte. La temperatura de la superficie está aumentando. Correcto. Obtienes 20 puntos. El estanque claro hace que el agua parezca poco profunda. El lodo se mece, indicando que los peces se han dispersado. Explica la física detrás de esto. La luz pasa oblicuamente del agua al aire. El ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. Por eso el fondo del estanque parece más superficioso. Al nadar, los peces crean ondas que llegan a las hojas del lodo. Así, el movimiento de las hojas del lodo indica que los peces se han dispersado. Respuesta correcta. ¡Rápido! ¡Miren el campo de examen de los 4 dominios de montañas y ríos! ¿Alguien ha resuelto las 3 preguntas adicionales? ¡Puntuación perfecta! Este es un prodigio de resolución de exámenes que ocurre una vez cada milenio. Vayan a buscar al líder del secta rápidamente. No, diríjanse directamente al suelo prohibido de Wudaoko y despierten al viejo ancestro. ¿Quién se atreve a perturbar mi pacífica cultivación? ¿Qué te trae por aquí? Patriarca. ¿Los 4 reinos han producido un genio examinador? Resolvió al instante las 3 preguntas extra. Actuó tan brillantemente que rompió la estela de evaluación. Este chico tiene potencial para convertirse en un gran emperador. ¡Qué buena noticia! Entonces, ¿qué esperamos? Todos sigan de montaña abajo para recibirlo. Este chico debe ser reclutado en nuestra secta inmortal Kinbei. Esto es una locura. Dio la respuesta antes de que terminaran de leer la pregunta. Su genio para resolver problemas es absolutamente aterrador. Tengo que informar esto. ¡Problemas! Hey, a un tipo llamado Liam al abajo. Acertó las 3 preguntas extra. La familia Wang tiene recursos profundos. Mi padre es un gran anciano de la secta inmortal. Pase lo que pase, la familia Wang puede soportar cualquier consecuencia. Tranquilo, en el próximo reino secreto de los 10.000 demonios, he organizado un grupo de estudiantes repetidores para el examen inmortal. No solo Liam, este año todos los candidatos locales con posibilidades de entrar a Kinbei, elimínenlos a todos. Amaremos exclusivamente las admisiones de Kinbei de este año. Es verdaderamente previsor. Mi señor, entonces bajaré a presidir la ceremonia. Esperaré sus buenas noticias. Hermano Liam. Seguro que esta vez serás el número 1. Pero yo tampoco estoy nada mal. Acabo de revisar. Ya estoy en el 8º lugar. ¿Has decidido si unirte a la secta inmortal? Oh yeah. Hablemos después del examen. Y el examen escrito ha terminado. Lo siguiente es la tercera etapa del examen inmortal. Prueba de combate. Entrar al reino secreto de los 10.000 demonios. Matar a las bestias demoníacas. Obtendrán los puntos de combate correspondientes. La vida y la muerte quedan a merced del destino. Antren. En el desierto sin límites, una sola columna de humo asciende recta. En lo largo del largo río, el sol poniente cuelga redondo. Despreciable y sinvergüenza. Al pincel divino traza el down.
Despreciable y sinvergüenza. Ustedes, un montón de repetidores que llevan 30 años en el último año. No tienen vergüenza. Niñita, no nos graduamos a propósito, solo para controlar el ranking dentro del reino secreto. Este año, la familia Wang gastó una fortuna para mi tomate. Un todo, a tu mala suerte, ¿quién lo pusiste en el camino de la familia Wang? Ahora de morir. Fraude en el examen. Contrataron a un asesino para matar. ¿De verdad crees que el examen Nota es propiedad privada de mi familia? Entonces, estaban disfrutando de una pelea de 4 contra 1. Las 4 grandes tortugas. Ahora es 4 contra 4. Ahora está parejo. Fuiste tú quien lo apuñaló. Tú empezaste. ¿Qué es todo esto? Yo ¡Estás bromeando! Squirtle. Tú eres el Squirtle. Toda tu familia son Squirtles. Lo haré yo mismo. Expansión de dominio. El maestro del examen de caza de demonios. Listo. ¿Qué es esto? ¿Por qué mi energía espiritual está sellada? Dentro de mi dominio, toda violencia está prohibida. La única regla es responder preguntas. Una libra de hierro y una libra de algodón, cayendo en caída libre simultáneamente desde una altitud de 10,000 metros. Despreciando la resistencia del aire. ¿Cuál cae primero? 2. ¡Hierro! ¡Ya es el hierro! Respuesta incorrecta al producto de las grietas de la educación humana. Eres Liam, el que obtuvo la puntuación más alta en el examen de literatura, ¿verdad? Soy Aria. Gracias por salvarme. Y nada. Por cierto, Ruan, ¿te interesa armar un gran escándalo conmigo? Un gran escándalo. ¿De qué se trata? Estos tipos están rompiendo las reglas. Eso va contra toda justicia. Los Wang están intentando apoderarse de todo el lugar. Les voy a vaciar el sitio. Todos estos repetidores y esos chicos de los 5 clanes inmortales, arréstenlos a todos. Y hagan solo punto para ninguno de ellos. Bueno, tienes algo de valor. Pero eso me gusta. ¿No sabes que una polea fija ahora esfuerzo? Eso es física básica. Los ataques físicos nunca fallan. Te has memorizado el principio de flotabilidad de Arquímedes. ¿Qué principio? ¡Qué ley! ¡Vamos! Otro 2 puntos. ¿Cuál es el más fuerte? ¡Vámonos! Veamos la hora. Esos alumnos de Kinbei ya deberían haber sido eliminados, ¿no?
brillantes repetidores. Ya fue aniquilada de un solo golpe por nuestro señor Liang. Siguiente pregunta. Ahora es tu turno. Vayan a por ellos, hermanos. ¡Aplasten a estos tramposos desgraciados! No. Déjame manejar esto solo. ¡No lo entiendes! Mi hermano está a punto de lucirse. ¡Retrocedan todos! Y está a punto de ponerse chulo. Liam, deja de mirarnos por encima del hombro. ¡Atrapémoslo juntos! Teorema del momento. Liberación de energía ATP. Los tengo rodeados a los 5. Caleidoscopio de mar de sangre. ¡No me golpees! ¡Puedo soportarlo! También, Q. ¡No te acerques más! ¡Sois de la familia Wong! Pensé que era impresionante. Resulta que fue un fiasco. Hero, joven maestro Cole. ¿Por qué siempre está esto sin respuesta? ¿Cómo se atreve la luz de una vela a competir con la luna brillante? Realmente lo logró. Derribó a 5 de un solo golpe. Esto es siquiera humano. ¿Qué esperas? Apúrense y atenten también a estos tipos. Ya voy. A la patriarca de Qingde. Emperatriz. Why el abad del monte Sumeru. Amitabha. Solo vine a ver el alboroto. Los 3 seniors descendieron de repente para... Fingi que nunca vine, hermano. Tu entrada grandiosa no parece que nunca viniste. Aquí está. Informando al examinador. Basura tramposa. Ya empacado. No hace falta que me agradezcas. Está bien, no está mal. Y el mocoso no murió. Mi hijo Cole tiene porte de gran emperador. ¿Qué pequeño ignorante se atreve a ponerle una mano encima? ¡Llegó el jefe grande! ¿Quién eres tú? La persona que tengo en la mira. ¿Tú también quieres moverte? Ancestro Milo. Buen altavoz. Este altavoz tiene un toque muy humano. Amitabha. Permite que este humilde monje lleve el ritmo. ¡Olpa mi hijo! Soy un anciano de la secta de la espada Ganhai, una secta de élite. ¿Otro más? ¿Cómo es posible? ¿Qué instrumento puede tocar esta persona? Este platillo es demasiado frágil. Pero... ¿estás escuchando a este viejo?
Este sonido es agradable. ¡Vamos! Soy un anciano de la secta de la espada Kanhan. Empieza de nuevo. Chu, ¿qué está pasando? La familia Wang planea actuar durante el examen inmortal, pero terminaron chocando contra una pared. Candidato al examen inmortal, Liam reportándose al maestro inmortal. Oye, ¿por qué llamarme maestro inmortal? Eso es demasiado formal. Liam, soy Jiang. Solo llámame director León. Director Leon. Quiero reportar algo. La familia Wang del dominio celestial capital está amañando el examen inmortal mediante suplantación de identidad. Y usan píldoras potenciadoras para hacer trampa. Incluso contratan asesinos para matar gente dentro del reino secreto. El examinador Allen no solo hace la vista gorda. Incluso está coludido con ellos. Los protege abiertamente del castigo. ¿Es cierto eso? ¡Absolutamente cierto! Te ruego que hagas justicia. Te ruego, maestro inmortal, que castigues severamente a los tramposos. Justicia para los 4 dominios de nuestro reino. Está bien, tú, que sirves como examinador. Debías seleccionar a los dignos para el camino celestial. Defiendo la rectitud para la secta inmortal. Pero fuiste cegado por la codicia y los deseos egoístas. Sirviendo descaradamente como escudo para la corrupción en la sala de examen. ¡Jo! ¡Yo! Por la ley del examen celestial. A despojo de tu cargo de examinador oficial. Why no tu cultivo. Los cielos supremos. Arte de auditoría de activos. Imito mi orden. Inspeccionen a fondo todas las demás salas de examen. Los examinados que hagan trampa tendrán sus resultados cancelados. Prohibidos de presentar exámenes por 3 años. Los examinadores que acepten sobornos serán destituidos de inmediato. Su cultivo será revocado. Sí. Liam, La lista de candidatos exitosos está finalizada. ¿Qué secta celestial estás considerando? Obviamente sería... No hace falta decidir tan pronto. Mi palacio imperial, el palacio celestial Fuxin, en el pasado, era la secta de la Unión Alegre. Y Besides venía. Serás el único hombre allí. Incluso si significa que yo te dé clases particulares cada noche. Eso estaría perfectamente bien. Clases particulares noche tras noche. ¿Cómo te atreves a presumir en los sagrados terrenos del examen inmortal, otorgando la determinación espiritual de vida? Mi mente solo está en mis estudios. Hada, por favor, ten un poco de dignidad. Compañero, ¿te interesa el monte Sumero? Compañero, considera la montaña con luz. No les hagas caso. La cueva Xixiao es la elección de los hombres de verdad. Mira cómo te alteras otra vez. Liam, únete a la secta inmortal Kingwei. Recursos ilimitados disponibles. Mecánica cuántica. Teoría de la relatividad. Elige cualquier técnica de cultivo suprema. Lo más importante, te guiaré personalmente. ¿Es eso suficientemente sincero? Directo León. Bueno, no digas más. ¿Sabes qué? Siempre he sido del equipo Zenith Apex. Estoy tan ansioso por mejorar. Está bien, tómate un descanso por ahora. Después, vuelve conmigo al campus. Viejo sinvergüenza. Totalmente descarado. ¡Salgamos de aquí! Así que básicamente soy solo la animadora hoy. Gordo, ya decidiste. Hermano Liam, ahora lo entiendo. Seguirte es una apuesta segura. Cuenta conmigo. Yo también quiero mejorar. He sido fan de Zenith y PKU desde niño. Espero con ansias tu guía. Todos están aquí. Dígame de vuelta a la secta. Estoy alucinando.
¿Por qué este pájaro aparece y desaparece? Esta es la grulla de Schrödinger. Antes de ser observado. Existe en un estado de superposición, simultáneamente al inicio y al final. Entonces, ¿cómo vuela? No necesita volar, solo sube, coloca la cinta, luego la quita y ya ha llegado. Eso desafía toda lógica de vuelo. Tan famoso. No entré en las academias Zenith o Apex después del examen inmortal. ¿Quién iba a pensar que cumpliría mi sueño en un mundo de cultivo? Seguramente, mi vida universitaria estará rodeada de un aura poética e inmortal. Hermano, déjame verlo otra vez. Solo una mirada. Te lo ruego. Déjame ver la solución de esa ecuación. Me muero por saberla. Solo una mirada, ¿vale? ¡Lárgate! Has estado despierto 3 días seguidos. Resolviste 50 ecuaciones cuadráticas. La factorización te chupará la vida. ¡Ríndete! ¡Dame ecuaciones! ¡Dame más! No hay ecuaciones cuadráticas que resolver. Siento como si hormigas me recorrieran todo el cuerpo. ¡He visto la luz! Ya veo, A 小宝子 B 小宝子 2AB cosine C realmente es igual a C cosaba. Hago de coseno de separación. Dados sus lados y el ángulo incluido. Encuentra el tercer lado. Inicia protocolo de defensa. Hipnosis con hechizo en inglés. No, no lo recites. Mi cerebro está a punto de rendirse a pensar. Otro que ha enloquecido estudiando. ¿Es este el estado mental correcto? Es demasiado tarde para que me dé de baja. No se alarmen, todos. Esto no es perder la cabeza. Esto es aprendizaje inmersivo en bucle cerrado. Nuestros discípulos se mantienen tranquilos. Normalmente no nos volvemos locos. A menos que no podamos evitarlo. Este es un caso aislado. Un caso aislado. No pierdas tiempo. Ve y ocúpate primero de los trámites. La ceremonia de apertura es en unos días. Todos los nuevos estudiantes de la escuela se someterán a la construcción de base unificada. Discípulos, habiéndose abierto camino a través de innumerables competidores. ¿O ha entrado en nuestra secta? Sois la columna vertebral del mundo de la cultivación inmortal. Con gran poder viene una gran responsabilidad. Disfrutaréis de los mejores recursos. Why libraréis las batallas más duras. Y ahora en adelante, llevaréis el honor del mundo de la cultivación inmortal. Why resistiréis a los demonios del más allá. Demonios de otros reinos. Es por esto que la secta inmortal sufre bajas tan altas. Hoy, suministro ilimitado de energía espiritual de primer nivel. ¿Cuánto podáis absorber? Todo depende de vuestro destino. Nuestra secta inmortal sin B no tenemos nada más. Pero somos ricos. Activar la formación. Los tiempos cambian. Las fortunas se invierten después de 30 años. Nada permanece igual para siempre. Yo deseo y he esperado mucho este día. ¡Rivelaos! Campo de cargas positivas. Esto es flotando una varilla de vidrio. Electricidad estática clásica. Realmente usó el campo de carga positiva. Extrajo toda la energía espiritual de carga negativa del cielo. Absolutamente aterrador. Dominar la electricidad estática hasta este punto. No teme que las cargas positivas y negativas hagan cortocircuito dentro de su cuerpo. ¡Quedaste carbonizado! Ignorante. Ya he calculado la resistencia y el voltaje seguro. Un mero cortocircuito. ¿Qué puede hacerme? No está mal. Pero la cúspide de las leyes materiales es la matriz numérica. A partir de hoy, yo me elevaré por encima de los cielos. ¿Está bien? Muy bien. Mi carga, mi poder espiritual. ¡Estás aprovechándote de mi trabajo! En realidad es la espiral de Fibonacci. Cada vez que esta formación da una vuelta completa, La eficiencia de absorción es la suma de las dos vueltas anteriores. Cuanto más avanza, más aterradora es la absorción. ¡Locos! La próxima vuelta absorberá el poder espiritual de la etapa del núcleo dorado. ¿Por qué no se detiene aún?
Ni siquiera puedes entender tus propios límites. ¿Cómo puedes llamarte a ti mismo un cultivador? ¡Lárgate! He conocido a muchos genios. Todos me llaman genio. El más fuerte de esta generación. Siempre ha habido un solo nombre. Guay, ese soy yo. Stan. Un mundo en un grano de arena. ¿Se puede ver un mundo en un solo grano de arena? Como un rock que se eleva con el viento, me alzo sobre el mundo. Elevándome directamente 90.000 millas hacia el cielo. Aunque tus formaciones numéricas sean poderosas, ¿puedes comprender la voluntad de la espada del poeta? Liam, ¿cuándo vas a intervenir? ¡Ya se han llevado todo el protagonismo! Tómalo con calma. Deja que las balas vuelen un poco más. Anciano, hemos tenido un año de cosecha abundante. 600 nuevos cultivadores alcanzaron la etapa inicial de establecimiento de cimientos. 200 en la etapa media de establecimiento de cimiento. Guay, 80 en la etapa tardía de establecimiento de cimientos. Guay, hasta tuvimos 3 y pico de establecimiento de cimientos. Pero este chico Liam solo llegó al pico de establecimiento de cimientos. Pensé que rompería el récord. Guay daría el paso a la etapa del núcleo dorado. Anciano. Liam todavía está solo en la etapa de refinamiento de chi. No tiene idea de qué está esperando. Mira, algo se está moviendo. Si no cultivas la inmortalidad, vives como una rana en el fondo de un pozo. Mirando la luna en el cielo. Y si cultivas la inmortalidad, vives como una efímera que vislumbra el vasto cielo. Tu valor es poder espiritual es 1900, porque tu límite es meramente 198. Sin embargo, yo permanezco con un valor de poder espiritual de 199, porque las reglas del cielo y la tierra lo limitan a 199. Talismán de palabra. Formación numérica. Hechizo heroico. Principio material. Técnica de transmutación. Criatura viviente. 6 reinos. 6 formas. Concédeme. Camino del cielo. Muéstrame tus límites. ¡No hay modo! ¡De ninguna manera! ¡Mi espiral de Fibonacci es absolutamente perfecta! ¿Cómo es posible que esté tan por delante de mí? ¿Qué has topado con el hermano Liam? No puedes evitar sentirte desconsolado. Así es el destino. Argo and the Ma. ¡Viejo ancestro, mire! Ya ha alcanzado la etapa del núcleo dorado. ¿Por qué no está bajando? Podría ser. Cuando tuviste la ilusión de que estaba simplemente rompiendo el núcleo dorado, destrozando el núcleo dorado, fumando el alma naciente. Alma naciente. En realidad está en la etapa del alma naciente. ¿Acaso somos siquiera de la misma especie que él? Liam, ven conmigo un momento. Sida, Venerable. Nunca dejas de sorprenderme, chico. ¿Eres demasiado amable? ¿Solo suerte? Solo suerte. Basta ya, no hacen falta cortesías. Hoy tengo un favor que pedirte. ¿Estás al tanto? El mundo mágico occidental. Hay otro maestro más. O sea, vamos, tener que estudiar chino, matemáticas, inglés, mientras se cultiva la inmortalidad, ya es bastante ridículo. Guay, ahora también ha aparecido el reino mágico. Soy verdaderamente ignorante. No tengo ni idea de este reino mágico occidental. Con respecto a este reino, los reinos descubiertos hasta ahora constan de 3 partes en total. Al oeste de nosotros se encuentra
encuentra el reino mágico occidental. Aparte de nuestros dos reinos, está el reino bárbaro. Está infestado de demonios de más allá de los reinos. Una simple mirada directa puede causar que la gente común sufra un colapso mental. Vaya, hasta causa pérdida de cordura. El reino bárbaro es un enemigo común tanto para nosotros como para el reino mágico. Sin embargo, nuestra relación con el reino mágico no es amistosa. Intenta adivinar por qué. Los dos reinos comparten una frontera directa. Es por la lucha por los recursos. Bien. Cada año, en la frontera entre los dos reinos, nace un objeto único. Se llama el tuétano estelar. Si este objeto se lleva al este, puede evolucionar en una vena espiritual de primera calidad. Si se lleva al oeste, se transformará en una mina demoníaca de primera calidad. Cada año, se envían genios menores de 30 años para competir en un torneo. El bando ganador se lleva todo el tuétano estelar de ese año. Hemos perdido 3 años seguidos. Tenía la intención de dejar de perfeccionar tus habilidades por unos años más. Pero hoy, de todos los días, tenías que dispararte directamente al reino del alma naciente. Ya eres lo suficientemente fuerte para competir. Liam, ¿lucharías por la secta oriental? Yo, tu discípulo, estoy dispuesto a ir. Excelente. El gran torneo comienza en 2 semanas. Cuando llegue el momento, los talentos de élite de todas las sectas se reunirán. Partiremos juntos. Yo usé estas 2 semanas para consolidar tu cultivo. Why termina este libro de cálculo para tu viejo maestro. Dos semanas. Cálculo. Reino mágico. Bueno, ya que estamos aquí, aceptémoslo. Raro. Dicen que cuando estás desesperado, eres capaz de cualquier cosa, excepto matemática. O entiendes las matemáticas o no. Antepasado, ¿por qué ese chico regordete también está aquí? Solo está en la etapa media de establecimiento de la fundación. ¿Acaso quiere que lo maten? Yo también me lo pregunto. De alguna manera se enteró de que ibas a competir. Insistió en venir. Incluso dijo que era el destino. Cuando estás presumiendo, sin que él comente, no puedes rendir al máximo. Romano Chu, sin mí analizando tus jugadas a tu lado. No tiene ni idea de lo mucho que estabas presumiendo. Donde quiera que vayas, instalo mi estación de comentarios. Bien. Todos aquí. Vamos. Ven apuesta a darle.
Adelante, Ruby. Secta Hiwan. Eso no está bien. Palacio Inmortal Fuxing. Bien de especialidad artística. Por favor. ¿Puedo pedir tu guía? La magia del amor me está mareando. Aquí vienes, Lucy-chan. Con amor y justicia. Con amor y justicia. Sanar a todos. ¿Qué quieres decir con chica mágica? Eso parece correcto. Kuchilla, Sakura, etc. Está en la bolsa. ¿Cómo podríamos perder? Milagros y magia. Los milagros y la magia existen. Te lo ruego. Otro yo. ¿Quién te dio permiso para menospreciarme? ¡Baja la cabeza! Maldición. Este es el poder de los lazos. Ustedes, pequeños del este. Milagros y magia. Esa cosa blanda. ¿Cómo podría eso detenernos? ¡La cima de la juventud! Sam está a punto de usar eso. Esto sí que es pureza. Poder bruto. Camino definitivo. Puño prisionero del vasto cielo. Vaya, no lo maté, ¿verdad? Oye, todavía vivo. Sobrevivió incluso a eso. Maldición, puño de meteorito. Mi turno. Para salvar el mundo, Arya-chan se sacrificó volviendo a dormir. Mejor que te impresione. Me senté demasiado rápido. Vi a un pequeño duende entrenando con el campeón de boxeo. La fantasía se manifestó. Golpe de todo mundo al mundo. La sensación es solo normal. Siguiente. ¿Qué está pasando?
Zen es un atleta de alto rendimiento. Al oponente tiene brazos y piernas tan delgados. ¿Cómo es que ese tipo es aún más duro que él en combate físico? Déjate de rollos. El año pasado, nuestro mundo de cultivo fue aplastado. Todo fue culpa de esta chica. Su magia se llama manifestación de fantasía. Ella usa maná para tejer fantasías en realidad. Básicamente, solo di lo que sueñes. Recibimos un golpe muy fuerte el año pasado. ¿De verdad crees que vine aquí sin preparación? Combatir fuego con fuego. Teorema de Reid. Te toca. Terminemos esto rápido. Estoy fuera de oral. Haz realidad las fantasías. Combo de 5 látigos de radio. La velocidad de Robin es 6 kilómetros por segundo. Expansión de dominio. Reino de la... ¿Qué? ¡Imposible! Tú también puedes manifestar ilusiones. Esto es lo que llaman usar magia para vencer la magia. El dominio del teorema de Xia puede convertir respuestas incorrectas en realidad. Debes estar soñando. Entonces, repasaré los problemas incorrectos. El volumen de una gota de lluvia es de 5,000 metros cúbicos. Eso sí que es algo. Manifestación de fantasía. Shinra Tensei, empuje todopoderoso. ¡Y venga! El bloque se mueve en línea recta a velocidad constante. Superficie perfectamente sin fricción. Ignora la resistencia del aire. Encuentra el área de tu sombra psicológica. ¡Toma esto! ¡Ejecutar! ¡Vámonos! No juegas limpio. Totalmente Shino no. El Slayer de Reid fue devuelto por su movimiento de atrapar y redirigir. Menos mal que no bajó la guardia. Recuerda esquivar. ¿De qué lado estás, mocoso? Deja de animarlos aquí. Ustedes dos, dejen de hacer payasadas. Oye, mira. Obimida. Y babás metros de altura. ¿Crees que eres el único que puede agrandarse? Materializa mi fantasía. Gigante de luz. Junio de aceleración gravitacional 10x. Al diablo tu velocidad. Mira mi mega puñetazo de tortuga. Waifu ex chamba. Así aproxima al infinito. Reo de una función grande. No puedo creerlo. Bájate ahora. No me impidas salir del trabajo. Me honra no haber fallado la misión.
Morpheus, adelante. Luke, ¿qué se joda? Desde que me cansé de la persecución, he dominado el arte de una mirada fugaz y sobrecogedora. Desde que una ráfaga de viento en contra irrumpió, ahora puedo soportar vientos de todas direcciones. Magia abismal, brújula del cielo, nocturno oscuro. ¿De qué estás parloteando? Jamón de fuerza constante. ¿Qué miras? Deja de imitarme. Qué armonía tan extraña. ¡Qué sensación tan peculiar! ¿Qué están tramando esos dos? Lanzaron un movimiento y se detuvieron. Ya hasta están comentando. Esto es guerra psicológica. Y es provocación previa al combate. ¿Entiendes? Mujer, no me vas a desconcertar. ¡Cállate! No me saques de mi juego. ¿Qué quieres decir? ¿Están peleando o enamorándose? Eso es una tontería. Luke ha estado soltero toda su vida. 30 años y contando. Su convicción es tan firme como una roca. No entres en pánico. Esto es un ajuste técnico. Él juega a largo plazo. ¡Al diablo con tu magia! ¿Te atreves a pelear cuerpo a cuerpo? ¡Que venga! ¡Vamos! Déjame ver más de cerca. En realidad es bastante guapo. ¡Qué lindo! Huele muy bien. ¿Qué estás mirando? Sí, te estoy mirando. ¿Y qué? ¡Ataque sorpresa! Voy a darlo todo contra ti. ¿Qué es todo este ruido? Toma esto. ¡Cuidado! Bueno, todavía quieres pelear. ¿Qué tal si le vamos esto a otro lado? Así que... ¿Cómo llamamos a esto? Llamémoslo empate. Y vivido durante siglos, no hay nada que no haya visto. En medio de la pelea, se abrazaron y huyeron juntos. Eso es algo que realmente nunca había visto antes. Bien, ya es suficiente. Ni este viejo esperaba eso. Su corazón del Dao, tan sólido como una roca, podría convertirse al instante en un tonto enamorado. Liam, cuento contigo. Adelante. Todavía nos quedan dos. Solo queda una persona en el mundo de la cultivación. De todas formas, tengo la ventaja. Diskai, maestro, no veo cómo podría perder. Al novato en el mundo de la cultivación, te dejaré atacar primero. Si consigues rozar siquiera mi piel, admitiré que tienes habilidad. Intercambiar los límites de una integral definida cambia el signo. La integral tribal sella el espacio. La gravitación universal, condensación de singularidad, centro interdisciplinario, núcleo gravitatorio integral. Maestro, salve. El choque de dos mundos cambia la marea. Los hilos del cálculo se fusionan con las líneas de la física. La integral triple sella al espacio. La gravedad encadena los cielos. Bien, el mortal desata el núcleo gravitatorio integral. El enemigo está completamente indefenso. Cálculo más física. ¡Qué aterradoramente increíble! Ahora depende de ti. Tienes que ir.
No tienes vergüenza. Este ahora es claramente de tu reino mágico. Moros, uno de los 7 archimagos. esto es una violación flagrante de las reglas. Discrepo. Tu viejo cuerpo ha llegado a su fin. Esto es solo un nuevo cuerpo reconstruido con magia. Según los registros de nacimiento de ambos reinos. Él tiene solo 1 año. ¿Cómo es que un bebé compitiendo viola las reglas? ¡1 año! Esto tiene 1 año. ¿Acaso ustedes en el mundo de la cultivación no tienen reencarnación y reinicio de cultivo? La próxima vez pueden dejar que un viejo monstruo reencarnado de 1 año salga al campo. Joven, puedo sentir dentro de ti que hay un inmenso poder acechando. Pero desafortunadamente, hoy te encontraste conmigo. No tienes suerte. No está mal. Lograste bloquear todos mis ataques de calentamiento. Pero a continuación, veamos con qué bloquearás. El cuerpo recién forjado. La tensión sigue siendo demasiado grande, pero es suficiente para derrotarte. Joven, car ante mi cañón celestial del fin. Eres digno de ser llamado un genio sin igual de poder. Reacción potente. Y una densidad. Técnica de fusión interdisciplinar. Técnica energía de luz. ¡Leileza! ¿Cómo es posible? ¿Qué va? 所需要做的和所不做的还活着吗？小明的速度是 En verdad destruiste la mitad de mi avatar. Mi cuerpo se reconstruye con magia. Mientras mi poder mágico dure, puedo regenerarme indefinidamente. No te equivoques. Tú eres el creador. Otro más. Entonces, ¿cómo desees? Núcleo de gravedad integral. 9 disparos consecutivos. Regeneración infinita. No es más que un bucle interminable de destrucción. Derriba todo. El hermano Liam es el más grande. ¿Qué pasa con esta repetición, abuelo? Ante mi gran hermano Liam, no eres más que una hormiga un poco más grande. No. Aún no ha terminado. Esta aura opresiva. Moros. Está a punto de ponerse serio. Eres realmente fuerte. 1000 años de gloria. El futuro del mundo mágico. También está la infamia que soporta mi querido amigo. Todos estos lazos. ¿Cómo puedo caer aquí? Incluso si este cuerpo se despedaza por completo. Incluso si tarda 100 años en recuperarse. Hoy desataré todo mi poder. Puede que te derrotaré. Nada más. Y reconozco. Siéntate afortunado. Déjame desatar esta técnica. Uno y relámpago. Montañas de derrota. Fuerza de Lorenz. Confinamiento magnético. Técnica interdisciplinar. Healing magnético. Aguanta ahí.
Esta batalla diste todo de ti. Hiciste lo que pudiste, envejeciendo muy viejo. Lo di todo. Lamento que ni siquiera eso fuera suficiente para hacerte dar todo de ti. Liam, ese movimiento tuyo es increíble. Ni modo. De ninguna manera. Más de una docena de capas de defensas de maldición destrozadas en un instante. Ahora ves la verdadera profundidad de nuestro reino de cultivo, ¿verdad? ¿Tú? ¿Qué pasa contigo? No estás convencido, ¿eh? Si no estás contento, intenta que un niño de 1 año se levante y dé unos pasos. Una pérdida es una pérdida. Nuestro mundo mágico puede permitirse una pérdida. Estoy humillado. Y sin núcleo estelar, yo, este viejo, lo tomaré con gusto. ¡Arriba! Rico. Vete. Vuelve a plantar el núcleo estelar. Oh, no. Demonio de más allá de los reinos. Talentos de ambos reinos, escuchen mi orden. Todos corran hacia afuera. Este viejo lo ordena. Retirada. Ahora. Liam. Maldición, hemos caído en la trampa. Están aquí por el gran torneo. Pretenden arrancar de raíz los cimientos de ambos reinos. Estamos perdidos. El futuro de ambos reinos va huido del tablero. Me está matando. Liam, ¿qué demonios era esa cosa? Demonios del reino exterior. Estos bastardos no juegan limpio. Nos atacaron en medio del torneo. Estamos acabados. Estamos jodidos. Arya-chan va a quedar tostada como una momia aquí afuera. 3 Souls. ¿Esto sigue siendo el mundo de la cultivación? Malas noticias. Hou-Yi debería haber derribado 2 más en aquel entonces. Este es el reino salvaje. La guarida del demonio. Este lugar está al norte. Dirígete al sur. Cruza la barrera y podrás regresar a los 2 reinos. Oh, no. Aquí no hay energía espiritual. Podemos volver. Este camino lleva a casa. Despierta. Aquí tampoco hay magia. Dependiendo solo de las reservas dentro de nuestros cuerpos, las agotaríamos tras solo unos pasos volando. ¿Acaso cuentas con esos brazos y piernas flacos para hacer un show de Kuafu persiguiendo al sol para los demonios? Mira, ustedes los cultivadores simplemente no lo entienden. Yo materializo. No drena maná continuamente. La imaginación se materializa. Maná en posee. ¡Carguen! ¡Carga! ¡Posee maná! ¡Legam en casa! Esta magia es realmente práctica. Este caballo es muy estable. Gordito, no intentes adularme. ¿Qué quieres decir con que la magia es realmente práctica? Eso es la fantasía de Arya-chan hecha realidad. Es realmente práctico. Solo estaba soñando, comiendo hot pot y cantando canciones. De repente, un viejo me despertó de una patada y me arrastró a la gran competencia. ¿Por qué debería importarme arrebatar la médula estelar? Genial, simplemente genial. Me han dejado tirado en este lugar de maldición. Ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué soy tan desafortunado? Otto, desmonta. Algo pasa.
¡Qué fastidio! Tengo que trabajar horas extra todos los días. Los peces gordos están en la ciudad ellos mismos. Nos enviaron a buscar por todas partes a alguien. Y insisten en capturarlo con vida. No lo entiendes, ¿eh? Está redada. Pero son 2 de los 9 grandes generales, actuando personalmente. Y he oído que buscan al genio de esta generación de los 2 reinos. Seguro que tiene información importante en la cabeza, que tiene eso que ver con nosotros. En el mundo de la cultivación, hay una mujer llamada Liu Ruby. La atraparon cerca de aquí. Los jefes sospechan que tiene cómplices. Por eso nos ordenaron barrer la zona. De todas formas, el general Moslian viene mañana a recoger al prisionero. Homai, solo haremos el paripé y listo. Entendido. En cuanto lleguemos al lugar, nos relajaremos. Cobrar mientras holgazaneamos no es gran cosa. Oye. Hermano Lia, ¿qué deberíamos hacer ahora? Tenemos que salvar a Liu Ruby. Ya que nos encontramos con esto, no podemos simplemente ignorarlo. Me opongo. Rescatarla significa pelear. Pelea con su energía. Apenas podemos protegernos. ¿Quién sabe qué peligros nos esperan aún? Necesito guardar mi magia para el viaje de vuelta. Un modo. ¿Quién dijo algo de pelear? Y es hora de que estos espíritus malignos vean lo que es una verdadera estafa. Usar magia para cambiar tu apariencia realmente va a funcionar. ¿Y si nos atrapan? No te preocupes. Si algo sale mal, yo me encargo. Solo mírame hacer lo mío. Saludos, General. Muy bien, muy animado. Mi señor, no dijo que vendría mañana. ¿Cómo es que llegó un día antes? ¿Te quejas de que yo, el general, llegué demasiado temprano? ¿O es que esta ciudad de Wuhan tiene algo que no debería haber? No me atrevería a hablar de más. Su excelencia debe estar cansado del viaje y ya hemos preparado algunos placeres exquisitos para usted. ¿Qué tal si se relaja un poco primero? No. Solo llévame a buscar al prisionero. Algo anda mal. No solo un poco mal, está completamente mal. Llegar un día antes es una cosa, pero este viejo y notorio libertino hoy cambió de tono. Ni siquiera muestra un ápice de energía maligna. Podría ser un impostor. Mi señor, está llamando a alguien sin pruebas. Y antes de lo previsto, estoy en una situación muy difícil. ¿Qué tal si nos muestra sus habilidades? Déjeme verificar si es genuino. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Descubierto! Liam, eres un completo desastre. No entres en pánico. Solo sigue su onda. Genérame una réplica ahora mismo. Me estás diciendo qué hacer. No sabes lo que te conviene. El general planeaba darte una gran recompensa. Grandes beneficios. ¿Cómo te atreves a enfadar al general? ¿Qué? ¿Quieres ir a llenar las líneas del frente? ¡Santo cielo! ¡Qué mal genio! ¡Qué arrogancia! Y esa energía vil tan pura. Así es. Definitivamente es el verdadero Mosley. No me atrevería. Por favor, cálmese, mi señor. Está justo adelante. Le mostraré el camino de inmediato. Demonio sinvergüenza.
incluso si significa mi muerte. Yo, Liu Ruby, puedo inclinarme ante gente como tú. ¡Puedes olvidarlo! Todavía hablas duro cuando la muerte está cerca, tú vieja. ¡Basta! Retírate ahora. Sí. ¿Por qué no me dejas mirar? Hay algo turbio que escondes. No, ahora lo entiendo. No es de extrañar que rechazara mi arreglo. Así que en realidad le gusta la raza humana. Una especie alienígena increíblemente fea. Incluso trajo a sus hombres. No es de extrañar que sea una leyenda en el mundo bizarro. Eso es aterrador. En solo unos minutos, la raza humana se ha vuelto tan dócil. No es de extrañar que sea un general. Sus métodos son realmente insondables. Buen trabajo. Eres un verdadero talento. Después de que volvamos, solicitaré personalmente tu reasignación. El ascenso y la fortuna están al alcance. Gracias, General. Es un privilegio servirle, General. Por cierto, ¿alguna noticia sobre otras personas de los dos reinos cercanos? Ninguna. Mi vigilancia cubre cada rincón dentro de 151 de la ciudad de Wuhan. Nada fuera de lo común. Bien, solo un aviso. Últimamente ha habido noticias. Algunos de dos reinos son hábiles en el arte de cambiar de forma. Podrían incluso hacerse pasar por mí. Es correcto ser cauteloso. Fui un poco brusco contigo. No me lo tendrás en cuenta, ¿verdad? El general es sabio y previsor. Acabo de ofenderlo. Perdonarme la vida ya es una gran misericordia. Juro que me mantendré alerta. Nunca dejaremos escapar a ningún impostor. Cuídese, General. Siéntase libre de visitarnos de nuevo. Ya no puedo soportarlo más. Me estoy volviendo loco. Ese tipo pulpo es demasiado crédulo. Tienes algo de valor. Incluso te atreviste a hacerte pasar por un general. Sin riesgo no hay recompensa. Además, sin problemas, ¿eh? Está bien. Está bien. Hora de la transformación mágica de caballo. Salgamos de aquí rápido. Orden de traslado, ascenso, hora de volar. Informe. El general Mosley ha llegado. ¿Cómo es que has mirado? Ergo and Ma. ¿Cómo es que hoy estás solo? La gente de ambos reinos es hábil en el arte de la ilusión. Podrían incluso hacerse pasar por mí. El general me lo recordó ayer. Hoy has caído en mis manos. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por el general Mosleya? ¿Crees que estoy ciego? Piedad, mi señor. Por favor, tenga piedad. Es demasiado bueno fingiendo. O acusa a otros para cubrir su propia culpa. Y yo solo. Inútil. Ni siquiera puedes distinguir lo falso de lo real. ¿Dónde está esa Liu Ruby? Se la han llevado. Ninguno de ustedes escapará. Estamos aquí. Por fin lo logramos. Ya podemos volver. Vaya, podemos volver. Se acabó. El jefe ha aparecido para cobrar el canon. Ya hemos llegado hasta aquí. Vamos a darlo todo y pelear contra ellos. Hay al menos 3 demonios de nivel moro. Incluso si puedo enfrentar a 3 a la vez, no puedo sacarte de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Hala! Esa habilidad tuya. El poder de materializar fantasías es increíble, ¿verdad? Puedes crear esa grúa de Schrödinger. ¿Qué grúa? Ya sabes, esa grúa.
Todo lo que tienes que hacer es subir, ponerte un parche en el ojo y luego quitártelo. Guay, puedes teletransportarte de un lugar a otro. Entonces no necesitaríamos pelear, ¿verdad? A esto lo llamo magia. No es un otorgador de deseos mágicos. Si no puedo imaginarlo, no puedo hacerlo realidad. ¿Te entendido? En este punto, no podemos simplemente irrumpir así. Busquemos algo de cobertura primero. Esperemos nuestra oportunidad. No, quizás todavía haya otra manera. Ciñete al plan. Tu invasión ha traído dolor a ambos reinos. Empieza desde aquí, que el reino primordial también sienta dolor. Campo de repulsión de ultradivergencia. Síguela bien este lugar. Déjame, general, ver. ¿Quién se atreve a causar problemas en mi territorio? En la tabla, y tomen la formación. Humano, tienes bastante descaro. Te atreves a venir solo y desafiarme a mí, el general. Y si vas a pelear, pelea. Déjate. Tus ojos están bien abiertos. ¿Ok? Ya estás llorando. Pequeña bestia de lengua afilada. Prepárate para morir. Lluvia de líneas letales de 100 ojos. Bloqueo de ángulo crítico. Reflejo especular. Teorema del momento. Vibración de energía ATP. Destelo negro. He estado conteniéndome durante más de un mes. Por fin puedo estirar las piernas. Humano, tienes una habilidad real para poder llevar a un general como yo hasta este punto. Pero este es el reino bárbaro. Ya que podemos acorralarte, ¿por qué iba a enfrentarte yo solo? Has estado escondido durante un mes entero. Por fin dejaste de escabullirte. Oh, veamos a dónde puedes huir. Da igual. No importa cuántos vengan. Solo son corderos al matadero. Todavía hablas con arrogancia con la muerte mirándote a la cara. No dejan supervivientes. Todos a la vez. Acaben con él. ¿Qué pasó con todo ese alboroto? Te comió la lengua el gato. Relájate. Solo estoy haciendo una prueba de poder de combate. Parece que 4 sigue siendo demasiado. Muy bien. Hasta la próxima. Te dejaré un pequeño recuerdo. Y nada. Estás tan desesperado que lloras. Estás tan desesperado que lloras. ¿Dónde está todo el mundo? ¿De dónde carajo salió esta cosa? ¡Oh no! ¡Es una trampa!
observa esta luz tan hermoso, este mundo mágico. Liu Ruby, explícame esto. No se suponía que estábamos en la frontera de los dos reinos. ¿A dónde me trajiste? ¿Cómo voy a saberlo? Yo también lo oí de pasada. Esos malvados demonios usaron esta formación para capturarnos antes. Solo soy un estudiante de arte. No puedo leer su idioma. Esto es una emergencia. Solo toca donde se ilumine. ¿Por qué no podemos simplemente teletransportarnos? No importa. No importa. Mientras puedas volver, mejor volvamos volando como es debido. ¿A quién crees que estás subestimando? ¿De verdad tenemos que usar un método tan ineficiente? Ven conmigo. Ve con el anciano y haz que contacte a los tuyos. Te prometo enviarte a casa con todos los honores. La sociedad está degenerando. ¡Decadencia moral! Los jóvenes de hoy no tienen límites solo para llamar la atención. ¿Qué les pasa a estas personas? Sé que tengo buena apariencia, pero es necesario que siga mirando. Eso ya es pasarse. ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por la heroína antidemonios Arya? Buscando atención. No tienes respeto por los muertos. Ama hacer esto. No te demuerde la conciencia. Solo me estoy interpretando a mí misma. ¿Una heroína? Todavía actuando. Ven a ver esto. Diez 10 años. ¡Caramba! Solo estuvimos 5 minutos en ese maldito teletransportador. Pero han pasado 10 años allí fuera. Ruby, tú solo tocas donde brilla, ¿verdad? Maldito incompetente. Habla. No vas a explicarte. ¿Cómo voy a saberlo? Deja de mecerme. Voy a vomitar. El demonio está haciendo otro ataque sorpresa. ¿Corran? Ese fantasma no se va a ir. Prepárate para luchar. Mira, son el señor Morfeo y el señor Senjiase. Para evitar la destrucción del mundo. Para salvaguardar la paz en ambos reinos. Fuera. Onda de choque del amor 1. No. Solo ataca si vas a atacar. Solo estás gritando frases hechas allí. ¿En serio? Onda de choque del amor puro. Me rindo. Acabo de volver y me han dado con una bomba de amor. Esa frase embarazosa de hace un momento. Definitivamente es la última vez. Absolutamente. Está bien. Está bien. Está bien. La próxima vez, tú inventas la frase. Shouvenchu, todavía estás vivo. Arya. Oye, ¿no es este el hermano amor puro? Oye.
Tengo una idea general de la situación. Vamos a ver al director primero. La rueda del destino comienza a girar de nuevo. Héroes que se desvanecieron en las brumas del tiempo, por fin regresan. Espera, a ver si lo entiendo. Estoy muerto. ¿Cómo es que no me enteré? Has estado incomunicado durante años. Nadie sabía si estabas vivo o muerto. Y eso es básicamente estar muerto. Vamos. Deja de buscarle 3 pies al gato, y en el peor de los casos, ya no lo publicitamos. Solo intentaba motivar a todos. Sigamos adelante. Acabamos de volver a la vida de repente. Eso es un poco desagradecido de nuestra parte. Está bien, pongámonos manos a la obra. En los últimos 10 años, los demonios han intensificado sus ataques. Para colmo, han dominado una técnica que puede rasgar el espacio. Puede aparecer en cualquier lugar de ambos reinos. Estamos completamente indefensos. Estamos totalmente a la defensiva. Cuando un reino cae, el otro es el siguiente. Los 2 reinos deben unirse. Ahora incluso enviamos estudiantes de intercambio. Los que no tienen talento mágico. Quizás seas un prodigio de la cultivación. Entiendo la situación. Necesitamos regresar al mundo de la cultivación. Sé que estás ansiosa, pero frena los caballos. Va, hijo. Deja de acumular mejoras aquí. ¿Quieres que te arranque la barba? Suelta el rollo. ¡Qué insolencia! Después de todo, soy tu maestro. No empecemos con eso. Ya he informado al secta inmortal King Bei. Pero Jiang Xuan está actualmente en el frente. Por ahora, quédate en el reino mágico unos días. Espera que venga por ti. En ese caso, sígueme. Seré tu guía turístico. Déjame mostrarte. La Academia de Magia Ivy League. No estoy del todo de acuerdo, pero nuestra academia valora la elegancia por encima de todo. La magia es suprema. No puede ser. La cultivación inmortal es suprema. La magia es la más poderosa. Un solo hechizo prohibido puede obliterarlo todo, ¿entiendes? La imaginación de la maestra Aria hecha realidad a un gigante de luz. ¿Entiendes? ¿Puede tu reino de cultivo lograr eso? Mentira. El cultivo es lo más fuerte. En aquel entonces, el maestro Liam de King Bei. Movimiento. Li Kai noquea directamente a Tu. El archimago Moros quedó inconsciente. Nuestras habilidades de fusión interdisciplinaria son infinitamente versátiles. ¿Puedan ustedes, los magos, lograr eso? ¡Qué tonto! Intenta pensar en grande, ¿vale? Solo los niños necesitan elegir. Los verdaderos maestros cultivan en ambos mundos. Mi mano izquierda empuña la técnica de la espada fantasmal. Mi mano derecha domina la magia de explosión. ¡Fusiónalas! ¡Caramba! ¡Prepárate que va a explotar! Espera, creo que va por buen camino. Exactamente. Él solo es un callejón sin salida. Las habilidades de fusión son las más fuertes de todas. La gran unificación de la magia y el cultivo. Mira mi fusión de los 2 reinos en uno. ¿Fusión? Algunos más intentando cultivar en ambos reinos. Esta ya es la 10ª explosión de la semana. ¿Acaso lo entienden? ¿Qué significa morder más de lo que puedes masticar? Bien, basta de sentimentalismos. Anota a estos desafortunados. Descuéntales sus créditos. A todos. Hermano Liam, ¿esta escena no te da un poco de déjà vu? Esto es... No tienes que explicarlo. ¿Entendido? Todos son solo excepciones. Es solo una excepción. Liam, tío,
Tienes 7 vidas. Gaia, en la naturaleza primordial, no solo sobreviviste, sino que hasta salvaste a alguien más. ¡Qué suerte! Tienes que sobrevivir para seguir dándolo todo por la secta. Guay, ¿ahora te vas de repente? De verdad te voy a extrañar, ¿sabes? Después de todo, hemos compartido algo. Un vínculo forjado al sobrevivir juntos la naturaleza primordial. Mi querido discípulo, ya que te cuesta despedirte, entonces deja de sentirte así. La organización ya lo decidió. Irás con ellos al mundo de la cultivación. ¿Por qué? ¡Viejo ridículo! ¿Estás bromeando? Bromeando. Ahora eres un héroe muerto en el mundo mágico. Si tus compañeros te vieran vivo y usando tu varita como trapeador cada día, no arruinaría por completo la imagen heroica que tienen de ti. ¿Yo? Ni yo ni nada. Para preservar tu imagen heroica, más te vale ir a molestar al mundo de la cultivación. ¡Lárgate ya! Arya, ¿qué quieres decir? ¿Por qué esa reverencia profunda? ¡Sin vergüenza! Viejo inmoral. Está bien, yo me escapé de casa. El mundo mágico es demasiado aburrido. Estoy pensando en pasar un tiempo en su mundo de cultivación. De acuerdo. Está bien, no le hagas caso. Está diciendo tontería. Solo es una estudiante de intercambio. Ya es hora. Vamos. Casi llegamos. Alucinado. Esta es la grulla de Schrödinger. La teletransportación cuántica desafía la lógica. Vuelve solo a la secta. La situación en el frente es grave. Debo regresar de inmediato. Liemo, ya que has regresado al reino, también debo volver al Palacio Inmortal Suxin para informar de mi misión. Cuando esté libre, vendré a buscarte. Cuídate. Date prisa, date prisa, date prisa. Guarda un sitio. Si llegamos tarde, nos lo perderemos. ¿Quién crees que ganará esta vez? Espera, compañero taoísta. ¿Qué está pasando ahí adelante? Ni siquiera sabes eso. Dean Wyseth están en ello otra vez. Desde sus días de estudiantes, han peleado hasta convertirse en profesores y aún no para. Esto es épico. Vamos. Sabes, te aprovechaste de mi carga y guardado este rencor durante una década entera. Sé que no soy tan talentoso como tú, pero las ganancias momentáneas son inútiles. El verdadero éxito está en no caer nunca. Ahora ambos estamos en el pico del núcleo dorado. ¿Qué te da tanta arrogancia ahora? Todavía guardas rencor. ¿De qué no? Vaya, te estás esforzando mucho. Pero me molestas por una tontería así. Esto es muy molesto. ¿Has ganado alguna vez un combate en los últimos 10 años? Lo mejor que has logrado es un empate. Es una cuestión de talento. Todavía no lo entiendes. Deja de hablar tonterías. Toma esto. El trueno retumba por el cielo, despertando dragones y serpientes de su letargo. Lavas ardientes iluminan el cielo y el mar de nubes. Impacto termoeléctrico de plasma. Habilidad de fusión interdisciplinaria. Loto de fuego de plasma de alto voltaje. Durante esta década, malinterpretaste algo. Nunca viste realmente mi espalda. Las ondas de energía de ese tipo de allá arriba no tienen nada de especial. ¿Cómo puede estar tan seguro de sus voces tan exageradas? Parece que incluso su respiración intenta ser cool. Es incluso más pretencioso que tú. Así es la gente por aquí. Puedes vencer, pero nunca debes golpearlo en la cara. No importa si pierdes en todo lo demás. Lo que no debes perder es tu ímpetu y dignidad. Desde los ancestros hasta los estudiantes, solo hablan y no actúan. Acostúmbrate. Crees que estás en un nivel superior, pero siempre has estado en el primer nivel. Estás chupando de mi carga. Ahora es mi turno de absorber tu fenómeno celestial. Si tú puedes aprovecharte, yo también.
este nivel, yo también subo. Seth, Revancha. Maledición. Valió totalmente la pena. ¡qué alegría haber venido hoy! ¡Valió la pena! Antes solo peleaban cuerpo a cuerpo. Hoy están planeando y robándose energía sigilosamente. La escena escaló con un giro tras otro. Esto sí es verdadera cultivación. Fue absolutamente emocionante de ver. ¡Aburrido! Dos molinillos lanzándose aire caliente allá arriba. Liam, ignora ese tonto. Date prisa y llévame a nuestro alojamiento. Espera, deja de discutir. Mira, ¿cómo ha vuelto? Llama, no te tengo miedo. Ya he alcanzado la etapa del alma nacente. Toma esto. No, ustedes dos sigan peleando. ¿Por qué atacas a gente inocente? ¡Ni modo! ¿Por qué no puedo golpearte? Porque siempre vivo a tu sombra. Liam. ¡Qué molesto! ¡Vámonos! Estamos aquí. De ahora en adelante, vivirás aquí. Está bien, está bien. Dejémoslo por hoy. Voy a hibernar. Liam, Arya no nos ha visto en 10 años. Vamos a ver. Vamos. Arya. Liam. Gaby, no puedo creer que sigas vivo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres decir? Solo trabajando, tío. Todos los ancianos se han ido al frente. Actualmente soy el director de admisiones a tiempo parcial de la secta inmortal Kinbei. Decano de asuntos académicos. Jefe del examen celestial. Es otra temporada del examen inmortal. Hay decenas de miles de escuelas secundarias en el mundo de la cultivación. Miles de estudiantes están tomando el examen inmortal. No he dormido ni un minuto en 3 meses. Diga. Director Ruan. En nuestro dominio Tianjin tenemos un estudiante deportista de primer nivel este año. Su poder espiritual para el examen inmortal es al menos 175 puntos. Podemos admitirlo con una nota más baja. Ni en sueños. Si eres un deportista de 175 centímetros, vete tranquilamente al Monte Sumeru. Cada año, el dominio Tianjin tiene la mayor cantidad de personas haciendo palancas. El examen celestial ni siquiera ha comenzado. La gente que intenta hacer palancas ya hace cola hasta la base de la montaña. Has trabajado duro. Gracias. Hermano Mayor Liam. ¿Estás ahí? ¡Al anciano quiere hablar contigo! Entendido. Voy para allá. Patriarca. Liam, la situación en el frente pinta mal. Los demonios de bajo nivel pueden generar una horda masiva en un solo año, sin importar cuán poderosos seamos individualmente. No podemos resistir ante su abrumador número. Nos acosan 10 o 20 contra uno. También pueden infiltrarse en ambos reinos en cualquier momento. Para protegernos de emboscadas, innumerables expertos de alto nivel se ven forzados a retirarse y defender. El frente ya se ha derrumbado, perdiendo más de 100 millas. Todos los territorios que han sido tomados irán perdiendo gradualmente todo poder espiritual y demoníaco. Mientras uno cae, otro se levanta. Estamos muriendo lentamente. Regresaste con vida del mundo bárbaro. ¿Alguna idea de cómo cambiar las tornas? El frente te necesita. Estaba demasiado ocupado huyendo para salvar mi vida en el mundo bárbaro. Hero, usar la táctica de oleadas humanas contra mí. Tengo muchas ideas. Tienes un plan. Winnowable Ancestral. Den 3 días. 3 días después, iré personalmente al frente de batalla. Dales una gran sorpresa. Déjala en el suelo.
ciego que se atreve a emboscarme. Oh, Liam, ¿qué quieres? ¿De verdad estás hibernando? No has salido de tu cueva en una semana. Hasta los cerdos trabajan más que tú. ¿Sabes? ¿Qué sabes tú? Solo tengo buena calidad de sueño. Me estás interrumpiendo el sueño. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Tú, imagina convertirte en una leyenda en ambos reinos. No, no me interesa. No te apresures a rechazarlo. ¿Quieres hacer que tu maestro te vea de otra manera? Bueno, ¿quieres que te tema? Incluso que la gente de ambos reinos te vea, y todos tengan que dirigirse a ti como Señor Ai. Deja de echar humo. ¿Qué necesita que haga? No se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que haremos juntos. ¿Qué es esto? La idea caprichosa de Chu Shen. ¿Por esto? Deje todos los asuntos de la secta a mi hermana menor. Todavía no lo entiendo. ¿Qué sentido tiene reunirse aquí de todas formas? Estas son armas estándar para las líneas del frente. Dispara docenas de técnicas de espada lanzadera por segundo. Solo aprieta el gatillo. Todos se convierten en un cañón móvil. No es cierto. Esos esbirros demoníacos son muy débiles. Podemos acabar con un montón de un solo golpe. ¿No es eso mucho más rápido que cualquier ametralladora Gatling? Lo estás simplificando demasiado. Si gastas tu energía eliminando esbirros, el enemigo aparece con toda su energía. ¿Cómo vas a pelear? En cualquier batalla, siempre es generales luchen contra generales y soldados contra soldados, e menos que haya un poderoso que pueda dominar todo el juego. ¿Existe tal persona? No te hagas ilusiones. Ninguno de los bandos tiene a esa persona. Así que esta arma debemos asegurarla. En primer lugar, yo me encargaré del diseño. Arya, usa el pincel divino para dibujar un camino. Primero, construye un prototipo 3D en el mundo real. Arya, trabaja basándote en el prototipo. Yo usaré la manifestación de fantasía para crear una ametralladora Gatling real. Gabe, tú maneja la prueba de potencia. Tu etapa de establecimiento de cimientos es solo el nivel promedio del frente. Tu opinión será la más precisa. Tienen 3 días para terminar esto. Enviarlo al frente para pruebas de combate. Termina. Cuando vuelvan, lo produciremos en masa. Tú eres la clave. Solo tus fantasías pueden manifestarse. Se puede jugar así. Tiene que ser tú. ¿Entendido? Sí, señor. Inténtalo. Señor, los tiempos han cambiado. Al barril gira media vuelta y el cojinete se agarrota. Sobrecarga de presión de entrada. El núcleo de conversión no puede soportarlo. Se produce una explosión en la cámara. Continúa. No puedo seguir. Estoy muerto de cansancio. Déjame dormir un poco. Duerme. ¿Cómo puedes quedarte dormido a tu edad? Hasta las bestias necesitan un respiro. Ha pasado un día entero. Mi magia está casi agotada. Dibujar con la pluma divina es demasiado agotador. Yo tampoco puedo continuar.
¿Para qué dormir tanto en la vida? Después de la muerte, tendremos mucho sueño por delante. El tiempo es corto y las tareas pesadas. Todos, ánimo y energía. ...98 veces. La prueba número 303 comienza. Está hecho. Terminado. Desarrollo completo. Ustedes dos pueden volver. ¿A dónde crees que vas? Yo también vuelvo a dormir. Ni lo sueñes. Vienes conmigo al frente. Necesito que fabriques cientos de ametralladoras Gatling aquí mismo. ¿Cómo podemos impresionar a los ancestros y demonios con una exhibición impresionante? ¡Cientos de ellas! ¡Llama! ¡Eres una bestia! Escuchen. El campo de batalla espera un milagro. Cuando construyes una Gatling con tus propias manos, al momento en que tú solo cambias el rumbo de la batalla, eres la leyenda de este mundo. ¡Mátame ya! ¡Me tiembla el cerebro! ¡Mata! Este objeto es realmente excelente. Todos son un cañón. Los espíritus malignos no pueden acercarse en absoluto. Liam, se puede producir en masa una vez que se complete la retroalimentación de datos. Cuando regrese, empezaré a montar la línea de producción. Que todos tengan un arma. Estoy agotado. Entonces ya terminé aquí. Por supuesto, no es cierto. La ametralladora Gatling es solo el comienzo. Lo siguiente es programar drones y morteros. Necesitamos usar una combinación de tácticas. Para montar un contraataque, todas las armas posteriores se desplegarán. Tendrás que esforzarte un poco más junto a mí. ¡Mátame ahora! De ninguna manera. Prefiero morir. Parece muy amargado. No puedes hacer que la gente trabaje gratis, ¿verdad? ¿Qué quiere ella? Lo he aprobado todo. Estás pensando demasiado. No le interesan las posesiones materiales. Así es ella. No solo es plana de pecho, sino que tampoco tiene ambición en ese pecho. No quiere nada en absoluto. Si quiere validación emocional. Entonces haz esto. Damas y caballeros, la ametralladora Gatling que domina el campo de batalla. Todas fueron creadas por esta joven Aria. Sin ella, no habríamos ganado esta gran victoria. Ala es sin duda la colaboradora clave más merecedora. Aria. Señorita Aria, si no fuera por tu ametralladora Gatling, Habría muerto hoy. gracias por salvarme. No soy tan grandiosa como todos dicen. En los sábados, su santidad a la santa. Así que realmente soy tan increíble, ¿eh? A un poco de halago y ya está completamente embelesado. Demasiado fácil de engañar. Oí que ustedes armaron una ametralladora Gatling o algo así. Aria, ya te divertiste suficiente en el reino de cultivo. Que estudiante de intercambio. Es broma. Hora de volver al mundo mágico. Maldición. Acabo de terminar de lavarle el cerebro a esa persona. ¿Quieres cosechar los frutos? Laudan, ¿qué pasa? Acabamos de desarrollarlo con ella. ¿Y quieres chuparnos el trabajo? Debe ser broma. Tonterías. ¿Yo quién lo envió allí? Llevo a mi propio estudiante a casa. ¿Qué hay de malo en eso? Chico, ¿con quién quieres ir? Si vuelves ahora, entonces serás un sirviente que siempre está a las órdenes de alguien y te quedas en el secta inmortal Kinbei. Puedes hacer lo que quieras. Genji de ambos mundos tiene que deferirte. Te vas solo porque él lo quise.
Eso es una gran pérdida de prestigio. Viejo chocho, algunos pájaros no están hechos para estar enjaulados, porque cada una de sus plumas brilla con la gloria de la libertad. Soy libre, hago lo que me place. Rebelión, ¿cómo te atreves, traidor? Anciano, por favor no se enoje. Es un ganar-ganar. Déjala hacer I+D aquí. La Gatling se ha producido en masa. Definitivamente la suministraremos al mundo mágico. ¿Hablas en serio? Por supuesto. No importa. Olvídalo, Arya. Entonces quédate en el reino de cultivo por ahora. Corto y cambio. Antepasado, regresamos a la secta. De vuelta a trabajar en el desarrollo de armas. Te he dado todos los planos. Haz lo que te digo. Manta la línea de producción. Entendido, señor Chu. Descuide. Prometo cumplir con el trabajo. Liam, ¿qué sigue? No puedo esperar. ¿Qué le pasa a ella? Ve al frente. ¿Te dejaste el cerebro atrás? No lo sé, pero aléjate de ella. La estupidez es contagiosa. Buena pregunta. Recuerda, el arte es una explosión. Así que a continuación, vamos a construir un arma que carga y se autodestruye. El llamado dron suicida puede fijar objetivos con precisión desde lejos, o un arma voladora que se autodestruye. ¿No suena tan bien como la técnica de vuelo de espada? A lo menos puedes recuperar la espada. Técnica de vuelo de espada. Eso está muy anticuado. No solo consume energía espiritual. Si tu espada voladora se destruye, sufrirás un contraataque. Pero los drones son diferentes. Su principal ventaja es riesgo cero, bajo costo. Solo tienes que sentarte y hacer clic en unos botones. Incluso si derriban cada uno, ni siquiera pestañeamos. Esto se llama ataque de saturación. ¡Esto es genial! El arte es una explosión. Pero la última vez que hicimos la ametralladora Gatling, teníamos planos. ¿Cómo es que esta vez solo tenemos un boceto conceptual? Solo soy un entusiasta militar común. Puedo manejar engranajes. Entonces con los drones, otra vez son chips, o luego dinámica de fluidos. No tengo ni idea de eso. Estás pensando demasiado pequeño. Las ideas de una persona son limitadas. Fijar el diseño. Eso limita tu imaginación. Esta vez solo proporciono un dibujo conceptual. Se trata de pensar fuera de lo común. Bien todos, digan lo que piensan. ¿Cómo podemos hacer que vuele? ¿Cómo hacemos que explote? Muéstrenos sus ideas más locas. Después de tanta preparación, así que tampoco tienes idea de cómo construirlo. La clave es la creatividad. El resto es solo ejecución trivial. Vamos. Ahora, deme una idea loca. Primero, lanza un círculo mágico de explosión. Al impactar, añade automáticamente el toque final. ¿Qué crees? Está bien. Tenemos la autodestrucción lista. ¿Y la propulsión? Sobre el sistema de energía, tengo algunas ideas. Cultivo. No puedo creer que realmente funcione. Exile. La prueba de vuelo del dron fue un éxito. A toda máquina. Las líneas de producción a gran escala están funcionando. Liam, ¿qué te trae por aquí? Solo van a traerte una pequeña sorpresa. Anciano, ¿cómo está la situación ahora? Ahora que tenemos la ametralladora Gatling, las fuerzas del mal están perdiendo terreno constantemente. Ya hemos recuperado la mitad del territorio perdido. Demasiado lento. Recuperemos la otra mitad hoy. Avancemos hasta la barrera entre los dos reinos. Más allá de 7 pasos, la Gatling es más rápida. Dentro de 7 pasos.
La Gatling es precisa y rápida. Precisa y rápida. Antes de alcanzar la victoria, no hay vuelta atrás. Increíble. Si no supieras mejor, pensarías que somos los demonios. Jóvenes, la pasión es algo bueno. Está bien, hora de darles algo grande. Todos retrocedan ahora. Hermano Mayor Día, estamos avanzando. Y ahora quieres que nos retiremos. Mírate, poniéndote nervioso otra vez. Despejen el área. Ataque de drones en camino. Mira y aprende. Así es un ataque de saturación. Esto, ¿qué es esto? ¡Está igual! De todas formas, ya están hechos pedazos. Liam. El general ha hecho su movimiento. Estaba esperando ese truco tuyo, intentando el mismo truco otra vez. Me tomas por un adorno. Vaya, si no es un viejo amigo, que finalmente no pudiste aguantar, saliendo a que te maten, mocoso. Hoy, definitivamente te derribaré. Has terminado. Eso es todo. Yuan-Tong, la arrogancia requiere habilidades reales. Lástima para ti, no las tienes. Pero yo precisamente las tengo. Núcleo integral gravitacional. Estás malinterpretando tu propio poder de combate. ¿Cuál es exactamente el malentendido? Una persona que ya ha perdido una vez ya no es digna de ser mi oponente. Mi mano. Porque la brecha entre tú y yo solo se hará más grande. Retírense. Todas las tropas, retírense. Incluso el señor Yuan-Tong no es rival para él. Corran. Gran victoria. Gran victoria. Hermano, ¿alguien puede identificarse? Mi ceremonia estuvo a un pelo de mí. Mi hermano Liam me quitó la mano desde el cielo. ¡Vamos! ¡Cientos de drones! Nos mandaron directo al cielo. A eso lo llamamos un ataque de reducción de dimensionalidad. Exactamente esto. Gordo, deja de adular a Liam. Si no fuera por mí, ni siquiera tendrías drones. Sí. El señor Ai es el mejor. Ven, brindemos por nuestro santo. Liam, ¿qué estás tramando? Claro, todo es gracias a nuestro señor Ai. Pero el verdadero héroe, si sigues comiendo así, ese mechón en tu cabeza se convertirá en una trenza de cerdo. Liam, debía como mi barbacoa. El desafío es un duelo. Impactante. División interna en la secta inmortal Kinbei. Dos titanes se enfrentan en vivo. Hagan sus apuestas. Apuesto a que Arya no dura 3 segundos. ¡Cállate, gordo! Una palabra más y te golpearé a ti también. Nunca adivinen eso. Lo que podría hacer que Chu Shen perdiera su dignidad. Salta a ser una brocheta de barbacoa. Ni modo. Inano, ¿crees que puedes alcanzarlo? Liam. Pelea. Pelea. La barrera entre los dos reinos es solo el comienzo. Ahora es momento de contraatacar.